Bueno, bienvenidos aquí a Mente Plus. Yo soy el doctor Carlos Augusto López, soy médico psicoterapeuta y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los estigmas, acerca de las enfermedades mentales. Para esto hoy nos acompaña aquí Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes a su audiencia. Yo soy Cielo Vanessa y me da mucho gusto platicar esta tarde con usted acerca de la importancia de la salud mental, de los estigmas que giran alrededor de este tema tan importante actualmente. Y bueno, es un gusto estar aquí. Bueno, pues gracias por estar por aquí y bueno, aquí Vane, una de las cosas que más me llama la atención es que promueves tú bastante en tu canal de YouTube, también en Instagram, casi diario, si no es que diario veo algún post tuyo por ahí relacionado con la salud mental y creo que semanalmente pones por ahí un video también respecto a esto, ¿cierto? Sí, doctor, así es. Yo empecé con esto hace un par de años, debido a que yo empecé con problemas cuando era muy chiquita, desde los 12, 13 años. Empecé a tener síntomas de depresión y bueno, en ese entonces no sabía a qué se debía, no tenía tanta información, al igual que mi familia. Y realmente creo que hoy por hoy es muy importante prestar atención a ciertos síntomas que podemos llegar a sentir, a tener o a quienes nos rodean. Por eso es la razón por la que promuevo la salud mental, porque sé la importancia que es tener un diagnóstico correcto, prestar atención a esas cositas que de repente nos pasan y que dejamos de lado y que realmente tienen una importancia muy significativa, como es la salud mental, los problemas de la salud mental. Muy bien, ¿no? Y pues yo creo que a veces esa no es una labor fácil la que haces porque, platicando un poquito antes de entrar aquí al podcast, me has hablado de que a veces incluso la gente no reacciona bien cuando uno promueve la salud mental, a veces pues hay como estigma o miedo. No sé si me puedas contar un poco alguna experiencia pues que has tenido con el público en general cuando recibes este tipo de información. Realmente, doctor, antes de que existiera Por Amor a Mí, que es el nombre de la campaña que yo empecé a promover de salud mental hace 2 años, estaba en una campaña en Cancún que se llamaba Pintando Esperanza. Eso fue ya hace 11 años, más o menos. Wow, qué bien. Tiempo. Y allá realmente, pues hace 11 años recuerdo que empecé con esa campaña y no fue bien aceptada allá. Me decían que por qué hablaba sobre eso, que era un tema muy delicado, que yo no podía hablar de eso si no era doctora. Entonces yo les decía, bueno, yo no estoy tratando de dar consultas, yo estoy tratando de dar mi testimonio porque yo lo sufrí desde muy niña y en su momento incluso mis papás no sabían qué hacer, con quién acudir, no sabían si era solo la adolescencia, si era tal cosa. Entonces no es fácil realmente tener esa delicadeza de hablar del tema. Claro. Y decir, yo tuve esto, yo tengo esto, yo lucho con esto todos los días, yo tengo un trastorno mental y no me da miedo aceptarlo. Claro. Ha sido muy difícil, ¿no? Sí he tenido muchísimas críticas, incluso personas que me han dicho, no te creo que tú tengas esto. Tú te ves feliz en tus fotos. Tú te ves feliz en tus fotos. Y bueno, realmente usted debe saber que en cuanto a la salud mental hay muchísimos mitos y verdad. Ahora, estás hablando de estas pláticas, si te entiendo, se empezaste a hacer hace 11 años, más o menos. Hace 11 años y las interrumpí porque he tenido a lo largo de todos estos años muchas recaídas, pero afortunadamente el tiempo me ha dado la paz y la tranquilidad para entender que realmente necesito y quiero estar bien. Claro. Y me he quitado el dedo del renglón para luchar por mí y para poder también transmitirle eso al mundo, poder decirles que la salud física es importante, pero si no estás bien por dentro no lo vas a poder
transmitir a los demás y no vas a poder estar bien en ningún aspecto de tu vida. Claro. Y ahora, hablas de que esto fue en ese tiempo. Bueno, pues todavía las redes sociales no tenían tanto impacto como ahorita. ¿Quiere decir que la gente te lo decía esto cara a cara? O sea, llegaba y te decía, estás mal o no debes de hacerlo. Digo, ahorita mucha gente aprovecha estar pues desde su celular o desde su computadora para escribir comentarios a veces que son pues ofensivos o hirientes, exactamente. ¿Esto te pasa o te pasaba cara a cara? O sea, ¿te lo decían así simplemente? Sí, de hecho me pasó mucho en la secundaria, que fue cuando empecé con todo esto. Uh-huh. Realmente yo no hablaba con nadie del tema, pero cuando se me ocurría por cualquier cosita decir, es que estoy deprimida, estoy triste, o tuve mi primer intento de lastimarme, de hacerme daño, como que decían, ella está loca, Okay. está loca, Claro. está loca por haber hecho eso, o tiene problemas en su casa. Como que las personas creen que realmente un trastorno mental a fuerza tiene que ser porque estás loca o Claro. tener problemas en tu casa. No se ponen a pensar que probablemente va algo más allá, probablemente es genético, probablemente es algún trauma que traes de la infancia. Son muchos factores, no nada más el hecho de que tu familia sea mala, ¿no? Como Claro. que apunto mucho a la familia siempre y no es así. Entonces yo desde muy pequeña me topé con eso, con señalamientos de estás exagerando, no te creo, ¿por qué quieres llamar la atención? Tienes todo, pero realmente no lo valoras. Wow. Y bueno, pues sí ha sido difícil. No, me imagino. Y ahorita que mencionas esto es bien importante porque a veces como que volteamos a otro lado, ¿no? Cuando algo no nos gusta, preferimos no hablarlo o pensar incluso que no está sucediendo en nuestra propia casa. Y eso es algo que es muy común a veces incluso de la misma cultura. Y viendo un poquito aquí estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pues habla de que, por ejemplo, la depresión afecta a más de 300 millones de personas. Y uno a veces puede pensar que la persona puede salir adelante sin ningún tratamiento, sin ningún tipo de terapia, que es solo cuestión de echarle ganas. Y eso es bien común verlo en consulta, que las personas vienen teniendo miedo o incluso como castigándose por decir, tuve que recurrir a un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Esto es falta de voluntad. O sea, ¿te has enfrentado a eso tú también? Que hasta tú misma lo dudes en un principio o que de afuera te hayan dicho esto. Sí, realmente, bueno, incluso desde que tenía la primera vez que yo me topé frente a frente con una psicóloga, Uh-huh. tenía muchísimo miedo, tenía 13 años. Uh-huh. Fue la edad en la que yo intenté por primera vez quitarme la vida. Es algo muy fuerte. Claro. Pero fue la primera vez que yo me topé con una doctora y me daba mucho miedo. Yo sentía que era malo hablar con una doctora de lo que sentía. Me llevó muchos años entender que eso es lo que me estaba dañando también, el no hablar, el no decir estoy mal, siento esto, tengo esto, todo lo escribía. En vez de hablarlo, lo escribía. Uh-huh. Y no digo que eso sea malo, pero tienes que externarlo, tienes que decir lo que sientes, porque al guardártelo te estás dañando a ti. Claro. Yo tenía mucha vergüenza de tener que decir voy a acudir con un doctor. Y realmente es muy feo saber que hay personas hoy por hoy que siguen teniendo eso o tienen eso, incluso cuando ya son adultos. Claro. Piensan que ir con un psicólogo o un psiquiatra es estar loco, cuando no es así, es un apoyo Uh-huh. para trabajar en tu salud mental. Y si no tienes salud mental, como lo decimos siempre, no puedes estar bien en todos los aspectos de tu vida. Entonces, sí me he topado con eso, incluso personas que me preguntan y me dicen, es que fíjate que una amiga está mal, tiene depresión y esto, y no sé por qué, ya son muchas personas las que me dicen eso y me termino dando cuenta que no es una amiga, son ellos los que están mal. Pues sí, pero claro. me da vergüenza decir que son ellos. Entonces yo me he animado a decirles, ¿por qué no me platicas un poquito de ti? ¿Por qué Claro. estás mal? Y me dicen, ¿cómo supiste? Claro. Y digo, bueno, es que no tienes que tener miedo de decir que eres tú.
Ujú. No es una enfermedad de la que tengas que sentir vergüenza. Ujú, claro. Tienes que hablar de ella para poder ayudarte. ¿Cómo te vas a sanar si no te quieres ayudar, si no quieres aceptar que eres tú la persona que necesita esa ayuda? Pero sí me ha tocado muchas personas que así me dicen, es que fulanita, mi prima, mi tío, bueno, ya no saben qué inventarme y al final terminan diciéndome, sí soy yo, pero me da vergüenza aceptar que yo necesito esa ayuda. Les digo, no, yo creo que desde ahí está Ujú, muy mal, claro. al negar que necesitamos ayuda de otras personas No, para claro. sanarnos interiormente. No, claro, porque digo, uno puede hacer ciertas cosas hasta cierto punto, pero también es ver si uno se empieza a trabar, uno empieza a decir, oye, esta tristeza, pues ya no se siente tanto como tristeza, o llevo mucho sintiendo esta tristeza, pues ya no es una cuestión solo de echarle ganas, es necesito ayuda externa. Y como dices, mucha gente empieza con esta aproximación, empieza pues preguntando, tengo un amigo, tengo un familiar, y como dices, a veces ya no saben ni qué inventar, pero creo que tiene mucho que ver con la cuestión del estigma, con primero el qué van a pensar otros de mí, o sea, tiene que ver mucho esa parte, es decir, si yo le digo a esta persona que estoy sintiéndome deprimido o que estoy sintiendo mucha ansiedad o que estoy sintiendo cualquier síntoma que vaya por ahí, pues estas personas muchas veces lo que más temen es a ser juzgados. Y yo creo que eso es algo que sí puede suceder, o sea, en la sociedad como lo vemos puede llegar a juzgarte, pero tiene que ir más allá de que uno se sienta juzgado el pensar por la salud mental, es decir, si temo que me vayan a juzgar y por lo tanto no me atiendo, pues es como simplemente tengo tos, una tos muy fuerte, una neumonía, pero tengo miedo que la gente vaya a pensar mal de mí, por eso no voy a acudir con el doctor, cuando eso no pasa. O sea, si uno se siente enfermo, acude con el doctor generalmente si esto pues está afectando mi calidad de vida. Así es, y desde ahí parte, ¿no? El entender que la salud mental es igual de importante como usted lo dice, como una tos, como una fiebre, como otra enfermedad, y no tener el miedo a decir, necesito esa ayuda, necesito trabajar en mí, necesito ver qué es lo que me está causando esa tristeza o por qué no puedo sentirme bien como los demás o por qué no puedo actuar bien como debería. Y ya desde ahí nace el estigma, el miedo a ser juzgado, el miedo a sentirse débil ante los demás, el miedo a todo esto, toda la salud mental que realmente en películas, en series, a veces antes se veía como que están locos, ¿no? Claro. Eso que está muy marcado ese estigma de están locos. Uh-huh. Y me pasó mucho cuando empezamos a dar conferencias el año pasado. El ir a escuelas fue muy difícil, doctor. Fue muy difícil. Wow. Mi idea era empezar a dar pláticas con niños de secundaria, de preparatoria y también, ¿por qué no?, de primaria. Y yo se lo digo abiertamente a usted, no pude llegar a primarias porque me decían que ¿cómo les iba a hablar de salud mental a los niños de primaria? Claro. Ellos estaban locos. No, y yo claro. decía, bueno, creo que es importante hablarles desde niños, que tienen que aprender a hablar lo que sienten desde niños. Esa es mi idea. No, sí, definitivamente. No pude lograr que se dieran pláticas, por lo menos en Guerrero, Michoacán, sobre salud mental. Espero que se tome en cuenta esto, el empezar a poder acercarse a los niños, enseñarles que desde pequeños deben de hablar, deben de sanar sus emociones, tienen que prestar atención también los padres en que si su niño no sé, actúa demasiado abatido o por el contrario un poco más hiperactivo, no señalar simplemente que el niño es mal creado, sino poner atención, que puede ser a lo mejor algún síntoma o puede ser algún trastorno que tengan ahí de herencia. Entonces sí es importante que desde niños se les tome muy en cuenta. No, claro, y esta parte, como dices, es bien importante porque es como
pues no necesariamente tienen que tener una enfermedad, un trastorno para que sepan que existen, porque pueden ser también que al darse cuenta ellos de esto puedan ayudar a algún compañerito, sobre todo cuando están, como dices, en la adolescencia, que es cuando más empieza a aflorar esto. Pues el reconocer estos signos o síntomas pueden ayudar a decir, oye, ¿estás bien? Así como tú lo haces exactamente cuando alguien se acerca contigo para decirte, es que un primo tiene esto, es que tú puedes saber que es esa persona o investigas si no es esta misma persona por lo mismo, porque sabes reconocer cosas que ya viste, que has leído. Entonces, no tiene uno que ser precisamente profesional de la salud mental para poder reconocer algunas cosas que puedan llamar la atención. Digo, no es lo mismo como le estoy dando un diagnóstico, pero sí para decir, oye, veo que te estás aislando, veo que te veo triste, está pasando algo, y eso es un acercamiento pues muy humano. Entonces creo que esa parte es algo que sí se debería empezar a dar desde muy jóvenes, y que a veces el temor es como me ha tocado, por ejemplo, cuando yo aplico en algunas ocasiones alguna prueba pues psicométrica, donde hay algunas preguntas que hablan acerca de esto, de si tienes pensamientos de hacerte daño, o si tienes pensamientos de tristeza, y a veces me preguntan, oye, ¿y estas preguntas no estarán causando que la persona esté teniendo esos pensamientos o esa tristeza si las leen? Les digo, no, o sea, la cosa es que esos pensamientos ya están ahí. Entonces, incluso esto me lo han preguntado gente que se dedica a la salud mental. Entonces, hay mucho miedo de abordar estos temas porque uno puede pensar que lejos de ayudar les va a hacer un daño, pero es al contrario, aprenden ellos a reconocer, como decía, sus emociones, y aprenden a externalizarlas, pero también aprende uno a reconocerlas en los demás y poder servir de alguna forma de apoyo, o por lo menos de referir. Así es, la verdad es que sí es importante que empiecen también los adultos a perder el miedo de reconocer que desde niños, por ejemplo, hablando como se dice en las escuelas, perder ese miedo de decir también que un niño de secundaria puede ayudar a otro compañerito a decir, ¿sabes qué? Está mal esto. Y también aquí viene un tema importante cuando es secundario, preparatorio, usted lo sabe, el bullying. Detectamos mucho en las conferencias que hay mucho bullying, y los niños llega un momento en el que incluso llegan a sentir que es algo normal o que se merecen ese maltrato. Y a veces incluso los maestros lo saben o no quieren darse cuenta, o quieren decir es normal, son adolescentes, pero es importante también comentarles a los niños, estar pendientes de ellos, porque esto puede causarles una baja autoestima, y si aunado a eso tienen problemas en su casa o ellos ya están en una depresión, pueden llegar a lastimarse. Es muy común, yo lo noté también, niños chiquitos de menos de 15 años que ya se lastiman, se autolesionan, se cortan, se castigan, y bueno, hablando con ellos me comentaron, me dicen que sienten que se lo merecen. Entonces llega a distorsionarse mucho ahí, ¿cierto? El pensamiento. Exactamente, y fue muy difícil el poder abordar estos temas, pero sí en muchas ocasiones me llegué a sentar junto con los psicólogos y los psiquiatras, con los maestros, a decirles que era importante que se hablara de este tema sin miedo. Claro. Porque no es algo de otro mundo, es algo que está pasando, en México y en todo el mundo. No, claro. Los suicidios en ellos. Claro, ¿no? Y como dices, llega a ser algo tan cotidiano que puede uno volverlo parte de uno, o sea, creer que es algo que así es en la sociedad, que así debe ser. Como dices, tanto el bullying, uno empieza a pensar, pues así va a ser, o esto me lo merezco. Pero también hablando o regresando un poco a la parte de la depresión, uno puede, si desde muy pequeño se sentía uno triste, uno puede pensar que eso es lo normal, o sea, uno puede sentir así es como se debe de sentir, ¿no? O la gente de seguro siente lo mismo que yo, de quererse
de insultarse, de no tener ganas de hacer algo porque pues es lo que viste toda tu vida, o sea, estuviste pensando eso toda tu vida, por lo tanto vas creciendo que eso es normal hasta que llega un punto en que platicas con otras personas y te das cuenta que no, que hay gente que disfruta la vida y que hay gente que pasó por lo mismo que tú, acudió a algún tipo de ayuda y salió adelante. Sí. Y eso es lo que se debe de enseñar ya a los niños, sin miedo, sin tabú, como claro. cuenta Miguel, Sí. que la salud mental es importante y desde pequeños inculcarles eso y también me decían mucho algunos maestros que ellos quisieran que hubiera clases como de salud mental en las escuelas para que lo mismo, los niños empiecen a contar lo que sienten sin un miedo a decir, me siento triste, está mal. No, que digan, ok, me siento triste y abrazar esa emoción, pero también aprender a soltarla sin miedo. Cuando yo les platicaba, de cuento, doctor, a los niños mi experiencia, cómo empecé yo a tener mis primeros síntomas de depresión, cómo empecé a aislarme, cómo empecé a tener esos pensamientos y todo, muchos se identificaron conmigo. ¿Y qué pasó con esto? Que al identificarse conmigo, primero soltaban el llanto o empezaban a hablar, a decir, es que a mí me pasa lo mismo, Claro. o a mí me pasa lo mismo. Entonces ahí detectamos algo padre en el sentido de que encontramos que los niños, al sentirse identificados con algo, pueden hablar de sus emociones mucho más fácil al sentirse juzgados. Claro, Por no, ejemplo, claro. si alguien le dice al niño, no llores, el niño se va a guardar ese llanto, pero si alguien llega y le dice, es bueno tener tus emociones, llora cuando sientas que es necesario, habla lo que te duele, externalo, el niño dice, no es malo ser como soy, entonces tengo que aprender a saber que esto es malo, pero lo tengo que soltar para poder liberarme de ello. Entonces, fue muy, muy lindo realmente el poder hablar con ellos. A mí me encantan los niños y poder convivir con ellos, sentir que realmente a mí me hubiera gustado que cuando yo tenía 13 años alguien llegara y me dijera, no está mal lo que sientes, Vanessa, externalo, pero ayúdate. No, claro. Y no te quedes así. Y esa parte es sumamente importante, que bueno que la mencionas. En psicoterapia lo llamamos validación, ¿sí? Es darle permiso a la persona de pensar o sentir ciertas cosas, ¿sí? Porque muchas veces la lucha con uno mismo es eso, no debería yo sentirme así o no debería yo pensar esto, y la validación ayuda a que reconozcas esos sentimientos, como dices, para poderlos pues expresar y canalizarlos de una manera diferente o incluso permitirte sentirlos. Por ejemplo, alguien que perdió un familiar, hay gente que está tan acostumbrada a no mostrar emociones que no se permite llorar a un familiar o no se permite decir que se siente triste por la pérdida. Por lo tanto, la validación aquí ayuda a que estas personas a veces resuelvan un duelo que tiene arrastrando mucho tiempo, pero que no habían querido soltarlo pues por miedo a lo que los demás puedan pensar, a que me vean débil, y eso cae en muchas cuestiones. Por ejemplo, el prejuicio que puede tener uno mismo de la gente que llora o de la gente que se siente triste, pero también el miedo al prejuicio que los demás vayan a tener de mí. Entonces se vuelve algo como un estigma que viene de la sociedad, pero también puede venir de mí mismo, o sea, de lo que yo pienso respecto a expresar emociones. No sé, ahí en esta parte, por ejemplo, cuando hablamos de estereotipos, los estereotipos clásicos de alguien con depresión, no sé si se ha tocado, por ejemplo, ahorita que hablabas de es que tú te ves feliz en las fotos, pues ahí están poniendo un estereotipo, esperan que tú estés triste en las fotos o que estés poniendo todo el tiempo algo melancólico. O sea, ¿cómo has vivido esta parte donde la gente trata de decir, no puede ser que tú padezcas depresión de vez en cuando porque tus fotos no reflejan eso? Hay personas que incluso me han dicho que yo inventé mi enfermedad. Okay. Porque se puso de moda la salud mental. Entonces yo digo, de verdad, si supieran lo difícil que ha sido para mí, y no solo para mí, también para mi familia, el poder enfrentar todo esto,
desde los 13 años. Ha sido muy difícil y muchas veces sí me he enfrentado con personas que me dicen que no es cierto, que en las fotos me veo feliz, que tengo todo. Yo les digo, realmente no siempre quien sonríe es feliz. Claro. Y no sabes tú lo que está viviendo una persona. No sabes tú que probablemente en la mañana esa persona estaba llorando porque no quería levantarse, no quería ni bañarse, no quería hablar con nadie, pero tiene que mostrarse feliz ante el mundo por miedo al que dirán. Entonces yo me cansé honestamente de más bien de no hablar lo que yo había vivido, claro. lo que yo he vivido. Y me cansé y fue cuando dije, tengo que hablarlo, y realmente sentí que me quité un peso encima cuando empecé a hablarlo bien en mis redes sociales, a decir, ¿saben qué? Soy Vanessa, yo tengo trastorno bipolar, estoy medicada, intenté lastimarme incontables veces, etcétera, 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 y no me da miedo lo que digan porque estoy luchando cada día. Claro. Que para mí cada día es una lucha, porque para mí cada día es decirme a mí misma, yo puedo, tengo que poder, mis pensamientos, luchar contra ellos. Claro. Entonces realmente sí ya llegué a un punto en el que sí, obviamente me duele a veces los comentarios que me hacen, pero solamente quien conoce su historia la ama y la abraza y la entiende completamente, y yo sé lo que he pasado. Claro. Yo sé que en las fotos a veces alguien puede mostrar perfección o alguien puede mostrar que está feliz, lo que pasa mucho en redes sociales ahora, ¿no? Que se van de viaje, muestran su mejor sonrisa, pero yo creo que eso no garantiza quién es la persona, no sabe. Y no hay que juzgar, sobre todo no hay que juzgar a las personas nada más porque sí, ¿no? La salud mental va mucho más allá de una foto, va mucho más allá de todo. Claro, no, claro, y como dices, en la cuestión de redes sociales, no pasa de que el que publica algo que está triste, la gente empieza a criticarlo, empieza a decir, échale ganas, no pongas eso aquí, o sea, pueden ser muy duros, pero también, si no pone nada, si nunca refleja que pasa por sus estados de ánimos, a veces buenos, a veces malos, como dices, puede llegar la persona a juzgar y decir, solamente estás exagerando, nunca te he visto así, o en tus fotos nunca reflejas eso, y las fotos son pues un instante, y que muchas veces pues es solamente lo que mostramos, lo positivo en las redes sociales. Es muy abrumador como abrir la casa de uno y decir, estoy mal, estoy todo el tiempo, o sea, o tuve un día difícil, ¿sí? No tiene que ser una cuestión incluso de depresión, o sea, es algo que no estamos habituados a hacer, y que posiblemente, como dices, si uno se muestra un poco, la gente no lo sabe tomar bien y puede llegar a ser hiriente. Hiriente, exactamente. Hay personas que me han llegado incluso a decir, suicídate o cosas así, y son crueles realmente, porque probablemente no tengan idea de lo que es luchar con pensamientos suicidas. Luchar con pensamientos suicidas es algo bastante difícil. Claro. Luchar con estados de ánimo tan drásticos por temporadas es muy difícil, y también luchar con el dolor que le puedes llegar a causar a tu familia cuando ellos están tratando de ayudarte y sienten que no pueden hacerlo. Todo esto es algo que una persona con algún trastorno mental me entenderá perfectamente. Si alguien me está escuchando que haya luchado ya mucho tiempo con algún problema emocional fuerte, sabe la lucha que es todos los días, un día a la vez. Definitivamente. Por eso realmente cuando yo le comenté a mi mamá, que pues, es una persona que siempre me ha apoyado y que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de mi problema. Me dijo, segura, porque bueno, yo soy muy, muy sensible, muy sentimental, muy, digamos que cuando tengo como momentos muy, muy fuertes, llego como a deprimirme muy feo,
y mi mamá me decía, te va a afectar, pero realmente creo que es muy importante decir para animar a otros a que también hablen lo que sienten y ya no se callen. No, claro, y yo creo que lo que haces es muy importante porque a veces la gente puede pensar que uno pues como profesional de la salud mental, uno lo hace pues porque uno quiere llamar la atención de pacientes y que vengan con uno, pero pues no es así. O sea, muchos de estos programas que hacemos buscamos despertar esa conciencia, y de tu parte el que tú estés viviendo esto, y como dices que hay temporadas buenas, temporadas malas, y que pues seas una portavoz de hacer consciente las enfermedades mentales y luchando contra este estigma, habla muy bien pues de estas nuevas generaciones que vienen, que más abiertas a hablar de esto, y que pues ojalá que esto vaya trayendo un cambio. Digo, yo creo que cuando veo más a veces dificultad de hablar de sentimientos, pues obviamente vienen de generaciones mayores, gente que toda la vida lo vio como algo que así debe de ser, y que poco a poco me ha tocado ver que pues las generaciones más jóvenes muchas veces están un poco más acostumbrados a hablar de eso, a cambiar estereotipos de el hombre no tiene que hablar de esto, o el hombre no tiene que mostrar sentimientos, y eso también he visto que ha ido cambiando. Pero creo que como tú misma lo vives hoy por hoy, todavía hay gente que no sabe cómo lidiar con estos cambios, y pueden ser agresivos, pueden ser fuertes, pero a fin de cuentas tú lo que hiciste es acudir también con un especialista, acudir con alguien, como dices, desde muy joven a tratar esto, y que es algo que puede ir y venir, y que también uno reconocer los síntomas nos puede ayudar a decir, ya necesito volver a mi terapia antes de que esto se ponga un poquito mal. No sé si así te pasa o así lo vives. Sí, y aprendes a luchar contigo mismo, porque me preguntan mucho también qué es lo que realmente me motivó a querer seguir luchando o a querer seguir, va a sonar un poco drástico, con vida, porque muchas veces en momentos difíciles dejamos como de sentir, de tener amor por la vida, o tener como ese estado de ánimo tan bajo que creemos que ya no tenemos que estar aquí. Realmente mi motivación ha sido que creo firmemente que todos estamos aquí por algo, y si yo tengo esto, tengo que luchar con eso, y cada día es una lucha constante, pero aquí estoy. No, qué bueno, excelente. Realmente para mí los comentarios negativos o buenos trato de tomarlos de la mejor manera, trato de pensar que todos tenemos una lucha, una batalla en nuestra historia, y si ellos me están juzgando realmente, pues también ellos tienen una historia. Entonces creo que deberíamos de ser un poco más empáticos los unos con los otros. Tenemos que ser más comprensivos, aprender a no juzgar tanto, a apoyar a algún amigo, a algún conocido, a alguien cercano, porque eso les puede cambiar un instante, les puede cambiar la vida. Yo he tenido casos también de amigos cercanos que se han quitado la vida, y a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si alguien en este momento en el que esa persona tomó la decisión hubiera intervenido, hubiera dicho, sabes qué, aquí estoy, cuentas conmigo, no estás mal, esto? Claro. Estoy seguro que hubiera hecho la diferencia, y eso es lo que creo que hace mucha falta: empatía, menos juzgar a las personas que están viviendo estos duelos, viviendo estas enfermedades, y apoyarlas. Claro. Eso es lo más importante. No, claro. Y pues yo creo que, como dices, a veces las señales están ahí, pero uno no sabe leerlas, o uno no quiere verlas, o pensar que simplemente esta persona no va a hacer algo, y a veces el otro lado también se cierra, no dice nada, se guarda todo. Entonces creo que en ambas partes, entre más se dé esta apertura, es decir,
tanto la gente a reconocer estas señales de lo que nos puede indicar una enfermedad de este tipo, pero también de los otros lados cuando lo están viviendo, de abrirse un poco más, obviamente con personas que sientan la seguridad de hacerlo, que sientan que están en un ambiente que los proteja, y si no lo tienen, porque a veces en tu caso me dices que tu familia, o por lo menos tu mamá, fue muy abierta, pero hay personas que viven donde eso es considerado algo negativo y no lo hables, no lo digas, tienes todo para ser feliz. Entonces, sí. Esa frase es muy sonada, la conozco muy bien. ¿Sí? Tienes todo para ser feliz. Creo realmente que la felicidad no tiene nada que ver con lo material, y cómo te ves es algo que viene de adentro de nosotros, es algo que tiene que ver mucho con nuestra salud emocional, nuestros sentimientos, emociones. Entonces el decir tienes todo para ser feliz, y aún así te quejas, y aún así estás triste, y aún así te deprimes, es decir algo que no es real, porque usted lo sabe perfectamente. Cuando alguien está muy deprimido o tiene una enfermedad que ya es algo a nivel neuroquímico, no es algo que le puedas decir tienes todo para ser feliz. Claro. Son millonarias y son famosas, y aún así los vemos luchando también por sus emociones. Claro. Entonces, cuando ya todo eso está afectado, como dices, neuroquímicamente, sí, pues ya no puedes ver, incluso lo mucho o poco que tengas positivo en la vida, ya no lo puedes ver. Entonces, esa parte a veces no se entiende. Exactamente. No importa el dinero que tengas, ni cómo te veas, ni nada. No importa, realmente es más allá que eso, más allá que un échale ganas, más allá que un tú puedes solo y no necesitas medicamento y no necesitas esto. No, al contrario, es cuando más tenemos que estar cercanos a las personas, informarnos si no sabemos del tema, leer un libro, consultarlo con un doctor, preguntarle, no quedarnos con esa duda, no quedarnos con ese miedo de decir voy a preguntar que mi hijo está triste, es malo. No, al contrario, voy a preguntar por qué está triste, voy a investigar el por qué. En mi caso, yo años después supe que una de mis tías y una abuela tienen trastorno bipolar. Entonces, probablemente lo más seguro es que sea algo genético. Claro. Entonces, realmente, de alguna manera hasta te hace sentir que, ok, no estoy solo, no pasa nada, y voy a luchar con esto, porque claro, sí se puede, claro que se puede. No, claro, y sí, generalmente una de las preguntas que hacemos en psicoterapia es eso, ¿hay en tu familia antecedentes? Y sorpresivamente muchos dicen no como tal, o no, nunca han dicho que tiene enfermedad bipolar, o que tienen depresión, o que tienen ansiedad, pero sí, por ejemplo, mi tía batalla mucho para dormir, siempre está preocupada, o sea, los síntomas los vemos. La cosa es que nunca fueron con alguien para tratarlo, o nunca fueron con alguien para tratar de ver si es algo que se pudiera tratar o mejorar de la vida de la persona, ¿sí? Así es, porque a veces a lo mejor quizá en algunos tiempos atrás era todavía más difícil aceptar esas enfermedades, ¿no? Creo que antes era un poquito más el estigma de decir vamos al psicólogo. Claro. Entonces, que también de ahí viene el hecho de que probablemente otras generaciones antiguas no se trataran, o no fueran con el psicólogo, el psiquiatra, y ahora poquito a poco vamos avanzando un poquito más, abriendo más el panorama a decir pide ayuda y no tengas miedo, hazlo claro, por ti, por amor a ti. No, claro, excelente. Y por ejemplo, hablando de esa parte, en tu experiencia, ¿quién te da generalmente más críticas? O sea, gente de tu edad, gente más joven, gente mayor, o sea, ¿de dónde viene más cuando han sido más directos contigo? Gente mayor. Gente mayor. Definitivamente, sí. Cuando fuimos a las conferencias, realmente me decían los a veces directores o maestros o padres de familia, me decían, oye, pero ¿cómo le vas a hablar a mi niño de 15 años
de salud mental. O sea, yo no necesito que él vaya con un psicólogo. Yo les decía, mire señora, lo que pasa es que necesitamos identificar si el niño tiene algún problema emocional. No, todo está bien. Desde el principio hay como una negación. Claro. A aceptar que sus hijos estén mal, o aceptar que sus alumnos estén mal, o que incluso ellos. Pero aquí pasó algo también muy lindo. Uh-huh. En este caso hubo incluso maestros que se rompieron, por así decirlo, que empezaron a llorar y decir que ellos habían vivido eso y que nunca lo hablaron. Hubo una persona, una uh-huh. señora, a la cual respeto mucho, que en plena conferencia, sin conocerla a nosotros, uh-huh. se rompió en llanto y agarró el micrófono y dijo, yo viví todo eso y nunca lo hablé con nadie, y esa es la primera vez que lo hablo con nadie. Okay. Y todos nos quedamos sorprendidos. Entonces, ya después hablando con ella me dijo, ella era la directora, que ella nunca lo había hablado y que había sentido como esa empatía conmigo, y que sus padres le habían dicho que ella nunca debía hablar de eso. Entonces, ahí va el estigma de no hables de eso, te lo llegas a creer tanto que crees que está mal, pero... Claro. Entonces realmente ha sido de los adultos quien más ha habido como ese miedo, tal vez, de, sí, como usted me dijo hace ratito, de hablarles de eso y que ellos lleguen a pensar en eso. Es un poco irónico, pero sí, también me lo dijeron a mí. Y si yo les hablaba de mi experiencia, podía darles ideas, pero yo decía, no es así. Claro, ¿no? Y fíjate, me recuerdo mucho que hace tiempo pasaba lo mismo con la educación sexual, por ejemplo, con la parte de usar preservativos, con cuidarte, etcétera. Me acuerdo que también había mucho rechazo. O sea, era algo que se decía, es que si se habla de eso, entonces estás invitando a la gente a que tenga actividad sexual en los adolescentes, etcétera. Y no, o sea, lo que se buscaba era pues prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir embarazos no deseados. Entonces hay una resistencia y mucho temor a lo nuevo, y sobre todo cuando empieza a tratar de hacerse como consciente de, porque pues el hecho de dar este tipo de pláticas hacia la conciencia de las enfermedades mentales, pues es exactamente eso. No es estigmatizar, sino al contrario, es que te des cuenta que algo posiblemente se puede mejorar de tu vida y acude con los canales indicados. Así es. Y sobre todo también el que las personas cada vez se sientan menos solas, porque hay una presión muy grande en la sociedad de perfección, de querer. Ahora con las redes sociales he visto, no sé si sea verdad, yo se lo pregunto a usted, uh-huh, si esto causa en los niños y adolescentes también depresión, el como querer aparentar esa perfección en redes sociales. Claro. Yo por ahí he leído que sí causa mucha presión en los niños. Lo que se ha visto en general, digo, es que una de las cosas que hace que tu ánimo baje es el estarte comparando con los demás. Y obviamente las redes sociales afecta bastante en eso, por lo que hablábamos hace rato. O sea, tú podías incluso estar en depresión y subir fotos tuyas contenta, feliz, y la gente no sabe que tú también tienes momentos difíciles. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a pensar que entonces la gente no tiene por qué sentirse triste, que no debo yo de sentirme así, que algo está muy mal conmigo para yo estar pensando eso, y empieza como a castigarse por estar deprimido. Y eso es muy común en la depresión, el sentirme mal por estar mal. Entonces, en terapia muchas de estas veces lo que buscamos es eso, es primero psicoeducar, decir, bueno, la misma depresión es la que hace que seas más difícil contigo, es que te castigues a ti mismo y que solo veas lo negativo que hay en tu vida y magnificas lo positivo que puede haber en otras. Es decir, toda la gente es feliz, toda la gente tiene pareja, toda la gente con pareja es feliz. O sea, entonces es parte de esto, el compararnos, y las redes sociales es un escaparate para compararnos todo el tiempo. Sí.
Y ya después viene la culpa Exacto. de decir, ¿por qué yo no estoy así? ¿Por qué yo soy menos? Porque sí, realmente sí, creo que actualmente como sociedad debemos apoyarnos más, debemos no juzgarnos tanto, debemos ser empáticos y poder ser una Claro, unión en cuanto al tema de las emociones, tanto de niños, adolescentes y también adultos. También claro, adultos que acepten que no importa la edad que tengan, si no han trabajado sus emociones, lo hagan, que aún están a tiempo, nunca es tarde para aceptar esas emociones, nunca es tarde para decir lo que sienten. También me comentaba una señora, no sé si esto lo pueda comentar, uh-huh, que ella no entendía el por qué una persona llega a tener esos pensamientos suicidas. uh-huh, Entonces, sí, obviamente si no lo has como vivido o pasado cercano a tu familia, no lo vas a entender, pero no es tampoco que esa persona esté mal o esté loca. claro. No, No, claro. Y definitivamente, digo, estos pensamientos, pues obviamente lo que piensan es, en muchas veces con esto, si cometo esto voy a descansar, o si cometo esto, los demás se van a dar cuenta que tanto estoy sufriendo. Y por eso es importante acudir con ayuda, porque pues estas los llamamos muchas veces distorsiones, es decir, eh, vemos como que este pensamiento es real, como si esto solucionara a lo mejor lo que mi familia está viviendo al verme triste, pero no se dan cuenta que si llegan a cometer algo van a herir a más seres queridos, o que también uno puede lastimarse en el intento sin necesidad de llegar a cometerlo como tal y quedar pues con ciertas repercusiones. Entonces ahí estos pensamientos quedan muy distorsionados, y el acudir a una ayuda pues muchas veces puede llevar a un tiempo a que esto cambie, pero definitivamente sin tener ningún tipo de ayuda, ya en esos casos donde los pensamientos son muy fuertes, pues pueden desembocar en algo muy, muy difícil, muy dañino para la persona. sí, es por la culpa que podemos llegar a tener de repente por lastimar a otros o porque los demás nos juzguen y nos digan es que tú solo quieres llamar la atención o tú quieres esto. Entonces realmente aquí sí es invitar a las personas que no juzguen, que estén atentos a las señales de personas que los rodean, seres queridos, porque no compañeros también. A veces una persona te puede dar sutilmente señales de que no está bien y podemos apoyar, podemos ayudar, podemos ser una mano para que cada vez, en vez de que sigan creciendo las cifras de suicidios, de más personas con depresión, más personas que realmente no se están atendiendo, bajen esas tasas de suicidio, porque Claro. no sé si realmente cada año estén aumentando, pero tengo entendido que sí, y creo que deberíamos trabajar todos en conjunto para que esto disminuya. Claro, no, claro. Y bueno, Vane, cuéntame un poco dónde te podemos encontrar en redes sociales, qué planes tienes por ahí, algo aquí para poder hacerlo saber a quienes nos escuchan acerca de ti. Gracias, doctor. Voy a próximamente, en Uh-huh. alrededor de 4 meses, voy a publicar mi libro, Muy que se bien. llama Por Amor a Mí. Y bueno, vamos a seguir con conferencias. Por lo pronto solamente tengo confirmado Guerrero, Zihuatanejo y probablemente Acapulco también, y Chilpancingo. Ok. Son conferencias gratuitas en escuelas sobre salud mental y prevención al suicidio. Y mi canal de YouTube es Cielo Vanessa. Subo videos cada semana sobre motivación, salud mental, todo eso, para externar nuestras emociones sin miedo. Y en redes sociales me encuentran como @cielovanessa en Instagram, en Twitter también, y @por amor a mí con .i en Instagram y en Twitter. Muy bien, excelente, ¿no? Pues aquí tenemos ya todas tus redes sociales ya. Y ¿cómo te gustaría pues cerrar aquí? ¿Qué les dirías a la gente que pues que
de cierta forma sospecha que tiene algo o que hay un familiar que tiene algo, o sea, ¿qué último consejo les das aquí para poder que ellos pongan atención en esto? Es muy importante que antes de criticar o de juzgar o de sentirse también como familiares de alguien que crean que está así, antes de sentirse culpables de que esa persona esté de esa manera, demos amor, demos comprensión, abramos el corazón sin miedo a lo que sigue, sino veamos qué es lo que sigue para poder ayudar a esa persona y no tengamos miedo ni al qué dirán los demás, ni al qué pensarán, simplemente ayudemos. Claro. Ayudemos. Si vemos que esa persona empieza a cambiar su estado de ánimo o incluso también si lo notan más agresivo, más aislado o diferente, que lleguemos a tomar en cuenta que las emociones nos pueden afectar totalmente en todos los aspectos. Entonces, en vez de negar la situación, aceptémosla y ayudemos, porque a veces el simple hecho de decirle a una persona, estoy contigo, no estás solo, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a salir adelante, no te voy a dejar solo, yo sé que no estás loco, vamos a encontrar la solución. Esto puede cambiarle a una persona totalmente el panorama de pensar que quiere quitarse la vida, y es algo bastante fuerte de escuchar, pero es real. Muchas personas en este momento que están escuchando este audio están pensando en quitarse la vida porque creen que no hay solución a su problema. Y claro que sí lo hay. Si nosotros como sociedad podemos aportar algo para detener esto, hagámoslo. Busquemos la manera. Hay muchas maneras. No solamente con un testimonio, también con el decir, ¿sabes qué? Yo te apoyo para que vayas con el doctor. ¿Sabes qué? A ver qué te falta, a ver, cuéntame qué te pasa. Todos podemos poner nuestro granito de arena para ayudar y salvar vidas. Eso. Claro. Muchas gracias, ¿no? Pues tienes toda la razón y todos podemos poner, como dice, nuestro granito de arena, y yo creo que tu testimonio nos ayuda a pues seguir impulsando esta cultura de la salud mental desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista como profesionales, pero también desde el punto de vista como personas que han tenido algún tipo de problema de este tipo. Entonces, te agradezco aquí pues por el haber estado aquí en nuestro podcast Mente Plus. Y por último, así como prestamos atención a nuestra salud física, nos cuidamos, también es importante que prestemos atención a nuestra salud mental, porque la salud mental debería ser prioridad en todo el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.